Estudio de la Parashá del ciclo trienal correspondiente a Shemot, capítulo 31, verso 1, hasta el capítulo 32, verso 14. Los temas que acá están contenidos son acerca de los constructores del Mishkan, del tabernáculo, un espacio para fortalecer aspectos del Shabbat, y el descenso de Israel con la elaboración del Egel, del becerro de oro. Esos son los aspectos que vamos a analizar. Bien, en el capítulo 31, verso 1 en adelante, está la designación de las personas que van a erigir los elementos que contienen el Mishkan, incluida la tienda misma. Adonai le habló a Moshe diciendo: mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Vemos que la elección de las personas para la construcción viene directamente asignada por parte de Elohim, la asignación divina desde el cielo. Y bueno, Elohim va eligiendo en la medida también de las disposiciones del corazón de las personas, también de cualidades que él ha dotado a estas mismas personas, talentos naturales que los potencia a través de virtudes y dones espirituales. ¿Y qué dice respecto de él, que es de la tribu de Judá? Y dice: a quien colmé del espíritu de divinidad, Ruach Elohim en hebreo, con sabiduría, comprensión y conocimiento. En resumidas cuentas, con Jogma, Binah y Da'at, que son los aspectos del conocer. La sabiduría se aplica para elementos donde se tienen que tomar decisiones en base a la evaluación de lo que ocurre con las circunstancias del momento, que a eso le va acompañado de todas las experiencias que ha tenido espirituales la persona, experiencias tanto vividas como estudiadas, y todo ese conjunto de elementos le permite estar en unas condiciones apropiadas para tomar una mejor decisión, una mejor aplicación de una situación en particular. Entonces ahí es de donde viene el concepto de tomar decisiones sabias, acciones con sabiduría. Y la comprensión apunta a las capacidades para dilucidar y lograr esos desarrollos de entendimiento. Comprender ciertas cosas que, ayudados espiritualmente, te permiten dilucidar ciertas cosas que pueden parecer más oscuras o incomprendidas para el común. Y el conocimiento apunta a la capacidad de desarrollar el intelecto, pero con un enfoque también de espiritual. Es manejar la información apropiadamente y tener esa capacidad de conocer ese contenido. Entonces, todas esas habilidades en conjunto potencian mucho a una persona para lograr desarrollarse en un área. Aquí estamos hablando de un área espiritual que involucra construir elementos físicos usando sus manos, sus habilidades y sus capacidades, en este caso espirituales, que van a fortalecer ese desarrollo de estas construcciones. Y continúa acá también diciendo: y aptitud creativa. La creatividad es un elemento esencial para poder desarrollar ideas, para poder desarrollar cosas ya concretas que van a nacer a partir de una idea que uno la imagina. Puede ser una idea que viene por inspiración creativa, y esa idea se materializa en el pensamiento, se materializa en este caso llevado a una acción, a concretar algo, un diseño. Y actitud creativa para todo tipo de labor. En este proceso de desarrollo no
no se especifica cómo es que ellos se las ingeniaron para construir cada uno de los elementos, porque después se ven ya terminados, pero en su momento se fueron presentando obstáculos para poder lograr cierto objeto a concretar. Y esos obstáculos ellos tuvieron que aplicar su creatividad, en este caso Bezalel, su sabiduría, y comprender qué es lo que se quiere lograr, por ejemplo, para aplicar ahí el conocimiento que tenía y tomar decisiones sabias de cómo llevarlo adelante. Entonces, interactúan estos elementos. La sabiduría, la comprensión y el conocimiento interactúan para llevar a cabo un objetivo. Entonces puede una persona tener más potencial a un aspecto u otro, o todos en conjunto, cuando se tiene que ver con estos desarrollos de la mente y del mundo de las ideas. Continúa acá diciendo, verso 4, para hacer diseños artísticos. También acá tiene que ver con el gusto, la creatividad va asociada con el gusto, los diseños, tiene que ver con hacer cosas hermosas, ¿cierto? Para trabajar con oro, plata y cobre. Es decir, son distintos materiales, que los materiales tienen distintas propiedades y tiene que saber cómo trabajar cada uno. En el arte del tallado y montado de piedras, estamos hablando acá de otro material que se trabaja distinto al oro, distinto a la plata, ¿cierto? Es la piedra. En el arte del tallado y montado de piedras, en el arte del tallado de maderas. Otro arte también tiene aspectos similares a los otros, pero también tiene sus diferencias. Entonces, el conocimiento de uno en algún grado puede servir para el otro, pero no totalmente, porque son nuevos conocimientos. Y en fin, para desempeñarse en todo tipo de labor. Entonces está dotado él de todas estas cualidades y además de las virtudes espirituales que dota Elohim a esta persona, a Bezalel. Y continúa acá diciendo, mira, he designado junto con él a Oholiab, hijo de Ahisamach de la tribu de Dan, y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona talentosa por naturaleza. Cuando ahí lo expresamos así, literalmente se podría traducir como sabios de corazón. Que personas que tienen un corazón sabio por naturaleza, porque hay una sabiduría natural. Y Elohim dice ahí que ha dotado de esa sabiduría en el corazón a toda persona talentosa por naturaleza. A los que tenían talento natural, él lo dotó de un corazón sabio, espiritual, ¿se entiende? Jochma. Entonces lo potenció. Muchas veces cuando las personas llegan al camino de Torah, el Eterno te potencia cualidades que tú ya tienes. Características naturales te las potencia espiritualmente. Entonces le da un uso para propósitos espirituales. Eso se podría como vincular a las menciones de los dones espirituales que menciona el Shaliach Shaul, ahí en capítulo 12 de Corintín, donde menciona distintos dones espirituales que son para el uso y para potenciar los objetivos a alcanzar por la comunidad. Los dones y los talentos espirituales no son para fines egoístas o particulares, sino que son para el desempeño del beneficio de la comunidad, del crecimiento comunitario. Y el Eterno hace como Él quiere. Entonces a Él le plació dotar a Bezalel de fuertes cualidades destacadas en este tipo de artes. Da la percepción de que a Él lo dotó de más cualidades que a otros. Es decir, a Él lo está potenciando como un director de construcción para dirigir a los otros artesanos, porque no es el único que dotó. Por ejemplo, está a Oholiab, que va a ser como su colaborador principal, y a otros artesanos que no los nombra por nombre, significa que también tienen una labor importante, pero no a ese nivel. Entonces todos van
a trabajar estos artesanos en conjunto como un equipo, desarrollando esta construcción. Alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué no dotó de estas cualidades a Moshe o a Aarón? Bueno, porque ellos están desarrollando unas funciones específicas. Y acá Bezalel va a desarrollar otras funciones también específicas, que no se interfieren con las otras, sino que se complementan y se potencian para llevar a cabo el objetivo final. ¿Cuál es? Servir al Eterno. Entonces, tiene que ser la finalidad de todos los que están sumados acá como colaboradores en Israel. Claro, como usted está diciendo, el Eterno, como siempre quiere todo con excelencia, Él primero dota esta inteligencia y esta capacidad al que va a dirigir todo, porque si no, ¿cómo va a corregir las faltas que hagan los artesanos o cómo los va a orientar para que su trabajo sea resalte más, reluzca más? Entonces, como usted comentaba con respecto de la comunidad, todo lo que se hace y los beneficios son para la comunidad, pero por eso mismo está el orden también en la comunidad. No puede haber alguien orquestando o llevando sin esa capacidad que el Eterno no le ha dado también, no lo ha retribuido, que muchas veces también cuando hay tratos con más personas y con la misma cantidad de personas, es la misma cantidad de dificultades que pueden existir, que de repente la gente no comprende que cuando se le pone en una posición o se les manda a hacer algo o no se les manda a hacer nada, es porque también tienen que desarrollar esas capacidades para que puedan cumplir esa labor. No puede llegar y ponerse en una posición si no tiene ese conocimiento para poder actuar correctamente, porque al final no es algo personal ni vanagloria humana, sino que es algo para concretarlo y hacerlo para el Eterno, para Ryan. Sí, esa es la labor. Incluso los que estamos solamente participando y escuchando o aprendiendo. También el aprender es para poder querer agradar al Eterno y llegar a un nivel de poder hacer las cosas con más excelencia y tener esa cercanía. Sí, bueno, el verso 6 es el que habla de los que ha dotado de un sabios de corazón. Es decir, el corazón es una parte esencial porque el corazón es donde surgen las motivaciones, las intenciones del corazón. Entonces, cuando hay un corazón acorde a los designios del Eterno, Él va dando las capacidades para ir desarrollando las cosas, que es distinto a un corazón, por ejemplo, egoísta que quiere lograr las cosas para su propio beneficio o para poder destacar el tema del ego y ese tipo de aspectos que no va de la mano con los propósitos que el Eterno quiere lograr. Entonces, eso se interpone más que nada. Y vamos a ver qué después pasa con la interposición de Korah, que el mismo teniendo talento y cualidades, pero ¿para qué fin los quiere lograr? Para sus fines particulares, personales, egoístas. Entonces eso no es útil para el Eterno. Entonces se contrapone. Entonces, en la medida que las cosas se van dando afín a una sensibilidad a lo sagrado, el Eterno va guiando y va favoreciendo todo eso, todo ese desarrollo, porque es conforme a su corazón. Continúa acá diciendo que ellos realicen todo lo que te he ordenado. Es decir, aquí es donde aparece el rol de Moshe, es decir, Moshe está acá, presente también en todo esto, pero no él como un artesano, como un constructor en este proceso. Él tuvo la visión, él vio todo el diseño, ¿cierto? Y él tiene que retransmitir también esa parte y quizá también ahí interactuar con los líderes de esa construcción. La tienda de reunión, empiezan a detallar aquí ya los elementos, resumidamente. Parte por la tienda de reunión, el arca del testimonio, con la cubierta, que deberá estar sobre ella el caporet, ¿cierto? Sobre el Aarón, y todos los elementos de la tienda. Podría haber dicho simplemente la tienda de reunión y todo lo que contiene, pero Elohim le place detallar cada vez ciertas cosas que son importantes de mencionar porque también le da honor a los elementos que son importantes para la elevación espiritual.
Es decir, todo lo que desarrollen estos artesanos, todo Israel va a verse beneficiado. Ellos mismos y también todo Israel. Moshe también se va a beneficiar porque va a poder entrar a ese lugar apartado, sagrado, para que decir de Aarón y sus hijos y los levitas que tienen que realizar todos estos sacrificios, cómo se van a ver beneficiados de contar con el Mizbeach Olá, el Mizbeach de los sacrificios. Y así cada uno de los elementos va a dar su máxima expresión en el desarrollo del servicio. Entonces todo eso va unido, es decir, está presente la mano del artesano, su huella queda ahí marcada para todo ese desarrollo de espiritualidad. Entonces las cosas pueden parecer sencillas: martillar, forjar, doblar, calentar, qué sé yo, tallar. Se ve como que fuese sencillo, pero no, porque todo eso tiene espiritualidad. Entonces tiene un desarrollo y tiene los momentos cúlmines del desarrollo del Mizbeach Zahav o del Ketoret. Es cuando ahí toma el incienso y va a entrar en Yom Kippur, ahí alcanza la máxima con ese incenciario, ¿cierto? Cumple su... Y a lo mejor mirando solo el objeto, un incenciario solamente, es de oro, vale, tiene un valor, pero no, el potencial está en el objetivo que alcanza. Cuando entra en servicio, ahí alcanza su máximo. Entonces nosotros tenemos que ser como cada uno de estos objetos. Podemos estar en momentos donde pareciera que está ahí como en pausa, pero hay momentos donde alcanza su máximo grado de elevación, su máxima finalidad o función. Entonces ahí es donde se potencia y ahí es donde sale a relucir. Entonces el arca del testimonio con la cubierta, el caporet, que deberá estar sobre ella, y todos los elementos de la tienda. La mesa con sus utensilios, la menorá pura, ahí habla que hay tabor, que es pura. ¿Y pura por qué? Porque era de oro macizo puro. Pero habla de la menorá pura. También hay un tema ahí profundo del sentido de la pureza. Es decir, si uno va a iluminar, cuánto mejor se ilumina si la vida de la persona es intachable y es una vida pura. Tenemos que ir limpiando nuestras vidas para que iluminemos con una mejor calidad de iluminación. Entonces, las transgresiones, las faltas o los corazones aún no tan pulidos se interponen para iluminar apropiadamente. Mientras más está purificada la persona, más clara es la luz que transmite. La menorá pura con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios, ambos altares mencionados en paralelo aquí, son importantes. El altar del sacrificio con todos sus accesorios, la pileta con su base. No solo menciona la pileta, también menciona la base. ¿Cómo se sostiene la pileta si no tiene la base? Entonces, cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su importancia en su momento necesario. Los paños de embalaje también son importantes. Es decir, si hay que trasladar el Mishkan y no están los paños, ¿cómo van a poder entrar los Kohanim a envolverlos? ¿Cómo se podría trasladar todo si no lo envuelven primero? Entonces, todo tiene su lugar de momento. Cuando ya está instaurado el Mishkan, pareciera que no tuvieran importancia los paños de envolver, porque ahí en ese momento no son necesarios. Pero cuando hay que trasladarse, vaya, sí que son importantes. Ahí toman su preeminencia, porque llegó su momento. Cada uno de los elementos tiene su momento de importancia y no debe ser denostado porque no sea ese preciso momento donde esté siendo ocupado o ejerciendo alguna función. Todo tiene su momento. Entonces, uno, si tiene la sabiduría y la madurez, entenderá que las cosas en su momento afloran. Entonces, los paños de embalaje, la ropa sagrada del Cohen Aarón y la vestimenta de sus hijos para oficiar. Bien sabemos que la ropa sagrada que lleva el Cohen Gadol tiene mucha más meticulosidad en su confección, hay muchos más elementos y muchos más misbot asociados en ello.
y la representación es altísima en relación a la representación de todo Israel en la vida de la persona del Cohen Hagadol. Pero eso no va en desmedro de las vestimentas de los hijos de los restantes Kohanim para oficiar. También tienen su función, se complementan. El aceite de la unción y el incienso de las especies aromáticas para el santuario, tal como te he ordenado, así deberán hacer. Y aquí para englobar una idea también importante, que es el sentido de la planificación. Elohim primero le muestra la visión a Moshe de todos los elementos que van a componer. Después le muestra a Moshe quiénes son los que van a confeccionar y además las características que tienen las personas que lo confeccionarán. Entonces, todo esto es parte de la planificación. Aún no se ha construido nada del Mishkan, pero está todo claro lo que se tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Incluso los materiales de los cuales deben hacerse. Y ya se habló de que van a ser los hijos de Israel los que tienen que donar todas estas cosas. Entonces ya se sabe de dónde se van a obtener, pero todo es de disposición del corazón, incluso de los artesanos, ¿cierto? Los que tengan un corazón sabio, es decir, dotado. Y así, de la planificación, esto tiene que pasar después a la materialización. Entonces, todas las cosas que se materializan, primero pasan por la idea creativa o la palabra hablada. Cuando Elohim crea las cosas en Bereshit, ahí en el principio, podría haber él chistado los dedos, haber hecho así y que las cosas aparecieran, pero no fue así. Todo vino por la palabra. Entonces Elohim dijo que haya luz y fue la luz. Entonces la palabra tiene el poder creativo. Por medio de la palabra le transmitió a Moshe el Mishkan y sus elementos. Por la palabra también transmitió las cualidades que tendrían estas personas que lo construirían. Entonces, la palabra es esencial para lograr materializar las cosas. Entonces, en cada proyecto, en cada acción, siempre es importante la palabra, la tefilá, en este caso, de las cosas que uno piensa que se pueden llevar adelante para los propósitos del Eterno. Entonces es importante la palabra hablada, la plegaria, todo ocupa un lugar importante, así como lo vimos previamente en el estudio que tenía relación con el Mizbeach Ketoret del incienso, ¿cierto? Que tiene vinculación con la plegaria, es importante para poder accesar al Eterno y que Él pueda otorgar en su misericordia y bondad los elementos, las herramientas, los medios para lograr los propósitos conforme a su designio, conforme a su voluntad. Entonces todo va en una estructura. Entonces la parte organizacional es sumamente importante en todo este proceso. Bien, ahora pasamos al aspecto acá cuando nos habla del Shabbat. Verso 12. Adonai le habló a Moshe diciendo: tú habla a los israelitas. Y bueno, acá el ciclo de construcción finaliza. Voy a tener un segundito ahí del tema anterior. Finaliza tal como te he ordenado, así deberán hacer. Y la última palabra de eso es Yasu, que si se reestructura esa palabra, tenemos el término Yeshua ahí presente. Cada uno de estos elementos representan aspectos de la labor del Mashiach Yeshua. Es importante destacar que ahí está como una sombra de los bienes venideros, ¿cierto? Sombra profética de todo el rol de sacrificial que hace la Don Yeshua y todos los aspectos de ser la luz del mundo y
el pan de vida, y así tantos elementos en la Torah viviente, ¿cierto? Vinculado ahí con el Aarón, y bueno, para que decir el Keporet, con todo su sacrificio en su rol expiatorio. Y así, todos los elementos van apuntando a él precisamente, y ahí está como un sello de este proceso creativo, como pieza central, el Mashiach Yeshua, destacado acá grandemente. Bien, avanzamos ahora sí al aspecto acá del Shabbat. Adonai le habló a Moshe diciendo: tú háblales a los israelitas, diciendo, pero cuiden mi Shabbat. Shabtotai, ahí habla de mi Shabbat. Mi Shabbat. Tishmoru, ese término se va a repetir conjugado de distinta manera, pero la esencia es shomer, de guardar, tishmoru, de guardar o cuidar, es decir, nosotros tenemos que estar velando para el Shabbat. Es decir, los días de la semana giran en torno al Shabbat. El Yom Rishon es el primer día después de Shabbat. Yom Sheni, segundo día después de Shabbat. Y así hasta Yom Shishi, sexto día después de Shabbat. Porque el Shabbat así es la brújula. Y luego llega el Shabbat, que es el día de la semana que no tiene un número. Todos los demás tienen un número. Es el único que tiene nombre. Es el séptimo día, pero también es el día que tiene nombre en la perspectiva hebrea. Es el único que tiene nombre de la semana. Y apunta al descanso. También apunta al descanso venidero. Recuerden que cuando habla de la herencia, de que es la tierra que tendrá leche y miel, ¿cierto? La tierra que le dará leche y miel. Bueno, ahí está oculto el concepto de Shabbat también, de la herencia, de lo venidero. Y eso habla del Shabbat que está aún por manifestarse. El gran Shabbat, el reinado milenial con el Mashiach, con el Adón Yeshua. Y dice, porque esto es una señal entre ustedes y yo en todas las generaciones, para que sepan que yo soy Adonai, quien los santifica. Si las personas se distancian del Shabbat, van a comenzar a perder el rumbo de saber que es Adonai que los santifica. Entonces, la persona que se distancia del Shabbat se distancia del Eterno, y eso que era tan frecuente de saberlo, empieza a dejar de saberlo, porque dice, para que sepan. Dice, Ledaat, ahí habla con el conocimiento, para que tengas el conocimiento. El conocimiento se puede perder, o se puede turbar y confundir. Entonces, lo que conocías, ya después lo puedes desconocer. Uno no debe dar las cosas por sentadas. No porque alguien viva una vez el Shabbat, significa que ya tiene ese conocimiento en forma permanente. No, es algo que se debe cultivar. Así como quien cultiva la tierra, es algo que requiere un cuidado cíclico permanente sobre la tierra. No es algo que tú te descuidas y como que no dependiera de tu cuidado. El Shabbat, tú tienes que tener un cuidado permanente, de amor al Eterno primeramente, y de temor a Él, de su sagrado día de Shabbat que Él estableció. Entonces acá nos dice que es una señal, de ahí el término es Ot es señal, y Ot comienza con la Aleph, tiene una Vav y una Tav. Tiene el sello cuando habla de señal, tiene el sello del Eterno de que Él se menciona siendo yo soy el primero y yo soy el postrero, lo dice ahí en Yeshayahu. Pero cuando uno habla del primero en cuanto a qué, porque el Eterno, Él crea el tiempo. Cuando dice yo soy el primero y yo soy el postrero, no está relacionado con
con el tiempo, así como las cosas como las conocemos. ¿Qué quiere decir cuando él dice yo soy el primero y soy el postrero en relación a la perspectiva del Eterno? Él está diciendo que él es el que diseña de principio a fin el cauce que van a tener las cosas en la vida. En la historia de la humanidad, por ejemplo, y de la creación, él es el que hila todo desde el principio hasta el final. Porque hay que entender que el Eterno, él no tiene principio, ni final. Entonces cuando se dice que es el primero y el postrero, y el primero y el último, el Aleph y la Taf, en ese sentido, no está vinculándose al aspecto temporal que nosotros conocemos. Y por eso que lo primero es la Aleph, pero la Aleph no aparece en el inicio de la creación, sino que la creación comienza con la Bet, de Bereshit. Entonces ahí hay una aparente inconsistencia. Lo que pasa es que eso nos muestra que Elohim antecede todo, porque como se creó con Bereshit y no con la Bet y no con la Aleph, que Aleph es la primera, entonces ahí te está diciendo de que él está antes que todo, él crea todas las cosas. Entonces ahora hay que entender eso claramente, de que cuando nos dice que él es el primero y el último, a entenderlo que no es en la perspectiva temporal que nosotros conocemos, porque nosotros siempre hemos estado en un entorno con el tiempo acompañándonos. Entonces, eso es algo que va un poquito más en profundidad a eso. Entonces acá el término Ot, la señal, comienza con la Aleph y termina con la Taf y tiene una Vav al medio. La Vav. Y en el medio está la historia del hombre. La Vav apuntando al ser humano. Apuntando a ese ser humano que va como vínculo entre lo que está abajo y arriba. Y ahí es donde se hace destacar el rol del Mashiach, en este caso el Mashiach Yeshua, por supuesto, que él es el que nos permite relacionarnos con el Eterno que antecede toda creación y que está posterior a toda creación también. Entonces él, siendo el único Elohim verdadero, entonces él es el que nos acerca y nos lleva a nuestro Elohim, al Padre, nos lleva a mantener esa relación con él. Entonces el Shabbat se desarrolló cuando el Eterno finaliza la creación. Como sello de la creación viene este descanso. Entonces ahí podemos entender de que cesa el enfoque creativo en la creación inicial, ¿cierto? Cesa el enfoque creativo y viene este descanso. Entonces Elohim, como nos crea su imagen y semejanza, él quiere que también nosotros descansemos de todo enfoque creativo. Por eso que en Shabbat no encendemos fuego, ¿cierto? Por eso que dejamos de lado las labores. Solo nos centramos en la boda, en el servicio sagrado. Todo lo que involucre el servicio para servir a los hermanos, para servir en comunidad, todo eso sí es bienvenido, porque esas son las labores sagradas que se llevan adelante, de servir en Ahavá, en amor, los unos a los otros. Entonces esta señal es sumamente importante porque nos vincula con Elohim en su creación. Y además es el mismo que una vez que lo guardamos, que nos santifica. Y vuelve acá a reiterar el verso 14, dice, cuiden el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Y aquí le da el aspecto del temor. Quien lo profane será condenado a muerte. Ahí dice, mot yumat, muerte morirás. Habla acá de la muerte espiritual. Es decir, una persona que profana el Shabbat, aquí habla ahí de profanar, ¿cierto? El que profana el Shabbat va a tener un corte espiritual, y cuando alguien es cortado espiritualmente, ¿qué es lo que le ocurre? Se desconecta del Eterno. Hay una desconexión. Entonces esa persona, algo que debería darlo por sabido, como había hablado del Da'at, ¿cierto? Que está ahí para que sepan
que yo soy Adonai, esa persona empieza a dibujársele el sentido de saberlo. Empieza a entrar grados de confusión y se empiezan a dar problemas espirituales en la vida de la persona. Y aquí precisamente nos está dando esta instrucción para prevenirnos, para cuidarnos. Es decir, nosotros al cuidar el Shabbat, es el Eterno el que se va a encargar de cuidarnos a nosotros. O sea, una cosa va a llevar a la otra. Si nosotros nos esmeramos en el Shabbat, Elohim va a esmerarse en preservarnos, en su santidad, porque dice en el anterior, en el 13, ¿quién los santifica? Entonces, si nos esmeramos en cuidarlo, es Elohim que se va a encargar de santificarnos. Y en su santidad, en su cobertura, hay shalom. Cuiden el Shabbat porque es sagrado para ustedes, y como les decía aquí, dice Ushmartem, que viene otra raíz también nuevamente de Shomer, por segunda vez acá ya, por segunda vez, es decir, es algo sumamente importante, está destacándolo doblemente, y no solo ahí, porque es sagrado para ustedes, quien lo profane será condenado a muerte, quien realice algún trabajo prohibido en él será cortado de su pueblo. Ahí caret, ¿cierto? Que realice algún trabajo, ahí habla de melajá, el sentido como no tan claro, detallado de lo que es la melajá, pero bien sabemos que si uno tiene siervos, personas a su cargo, deben también descansar para que repongan sus fuerzas. Entonces también ahí te da una luz hacia un aspecto de lo que es lo prohibido. Y le da el sentido aquí de la creación cuando dice 6 días se podrá trabajar. Es decir, la gran mayoría de los días de la semana podemos trabajar. Pero el día séptimo será Shabbat, Shabbatón, dedicado a Adonai. Ahí hay una clave importante. Dedicado a Adonai. Cada labor que uno realice en Shabbat no es de trabajo para beneficios particulares personales, sino que toda esa labor que uno lleva adelante es de consagración. Son servicios sagrados. El estudiar Torah, el enseñar Torah, el alabar al Eterno, el disfrutar de las comidas bendiciendo al Eterno, que las ha otorgado en su proceso creativo, que las otorgó, tomar todos los cuidados para preparar los alimentos previamente al Shabbat, todo eso apunta a lo que es cuidarlo, y así, y tantos aspectos más. Quien haga algún trabajo, aquí estamos en el 15, nuevamente habla de la melajá, quien haga algún trabajo en el día de Shabbat se lo condenará a muerte. Vuelve a repetir el concepto de que hay una muerte, y vuelve acá e insiste que los israelitas cuiden el Shabbat en el 16. Beshamru, Bene Israel, que vuelve a hablar del sentido de el cuidado. Cuiden el Shabbat, para hacer el Shabbat un pacto eterno, Brit Olam, para todas las generaciones. Ya vimos previamente que era una señal, aquí nos indica que es un pacto eterno, también nos indica que en el cuidado del Shabbat vamos a tener el conocimiento de quién es Elohim, y además Él nos va a santificar, ¿cierto? Entonces todas estas bendiciones se dan en la medida que lo cuidamos. Nos indica que es una señal y que es un pacto eterno por las generaciones, es decir, hay una continuidad generacional. Es decir, si somos fieles al Eterno, se va a ir gestando esa continuidad generacional, porque se va heredando a los hijos ese legado sagrado. El Shabbat, será la señal perpetua entre los israelitas y yo. Entonces vuelve a resaltar el sentido de ot, de señal. Perpetua. Leolam dice, entre los israelitas y yo, de que en 6 días
hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. Es decir, al cuidarlo también nosotros somos testigos y estamos testimoniando de la fidelidad del Eterno y del poder creativo del Eterno de hacer todas las cosas. Estamos reconociéndolo a Él como el único Elohim en la medida que cuidamos el Shabbat. Si nosotros llegásemos solo a decirlo de boca, pero no lo cuidamos el Shabbat, entonces estamos renegando de no ser un apropiado testigo del Eterno. Entonces se entra en una seguidilla de problemas porque te estás desvinculando de la señal, por un lado, no estás validando el pacto que es eterno, y además estás perdiendo ese contacto con el Eterno porque dice que mot yumat, entonces muerte morirás. Entonces ahí está el caret presente. Entonces hay un corte espiritual, se pierde ese da'at de saber quién es el Eterno, el da'at se empieza a desdibujar, el conocimiento. Entonces hay toda una espiral de caída del hombre que se aparta del Shabbat. Entonces ahí hay serios problemas espirituales. Así que atención al Shabbat, es un pilar que nos sostiene fuertemente, en la medida que estamos ahí bien adentrados en él. Cuando terminó de hablarle en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, Shnei Luchot, a Edut del testimonio, tablas de piedra, escritas ni más ni menos que dice aquí, escritas con el dedo de Elohim. Y aquí hay que prestar atención para no dejarse llevar por conceptos ajenos, que pueden esos conceptos ajenos llevar a idolatría. Entonces cuando habla que él las escribe con el dedo de Elohim, siempre Elohim actúa por medio de mensajeros, por medio de personas o entidades, pueden ser malajim, en el cual él deriva esa autoridad para que ejerzan su representación. Entonces aquí estamos hablando de que hay una representación directamente vinculada a él. Pasamos ya al capítulo 32, donde se da un evento, digamos, catastrófico para el desarrollo espiritual de Israel. Pero no hay que perder de vista que detrás de cada caída siempre hay una oportunidad para elevarse aún más, y son oportunidades donde se puede manifestar la misericordia del Eterno en su máxima expresión, porque esto va a derivar en un gran desenvolvimiento de misericordia y de piedad de parte del Eterno y de perdón. Y así más nos adentramos. Al ver el pueblo que Moshe se demoraba en descender del monte, la gente se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, levántate, haz para nosotros dioses que vayan adelante nuestro. Pues respecto de Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Entonces, aquí se reúne la Cajal, dice Ikajel Aam, se reúne la asamblea de Israel, y le dicen: Hacelanu Elohim, o sea, haznos o un Elohim o varios. Le habla que haga un Elohim. Ya se acercan y le hablan a Aarón. Aquí se dan ya al inicio varias cosas así que podemos destacar importantes para nuestro desarrollo espiritual, y una es desarrollar la virtud de la paciencia y saber esperar en Elohim. ¿Cuál va a ser uno de los grandes peligros de los postreros días? Es tener la venida del Mashiach por tardanza. Entonces, impacientarse.
Es decir, hay que estar siempre serenos, saber esperar en los tiempos del Eterno, en el cual se van a gestar las cosas. Pero en ningún caso el tiempo que uno requiera esperar pueda derivar en un relajo de la fe. Y ese es el gran peligro que apuntan los aspectos de la apostasía, apuntan en esa dirección. El enfriamiento espiritual por el relajo de ver que las cosas siguen aparentemente como igual, como una vida sin muchos cambios, o quizá algunos muy imperceptibles para el común de las personas. Entonces eso genera un relajo de muchas personas poder pensar de que cuando las cosas se compliquen, ahí voy a concentrarme en desarrollarme más espiritualmente, mientras tanto me relajo y disfruto la vida porque ya tendré tiempo de hacer ese tipo de otras cosas, ahora quiero disfrutar. Mucha gente tiene esa perspectiva muy ajena, muy errónea, de no prepararse a tiempo, de no prepararse ahora. Porque como dice la de Bar, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si la oímos hoy tenemos que cambiar. No dilatarlo, no es que mañana, cuando tenga complicaciones, ahí voy a ser una persona súper espiritual. No, eso no lleva a nada sano, es un enfoque muy, muy derrotista, espiritualmente hablando, y es precisamente en lo que incurrió acá nuestro pueblo Israel en aquel entonces. Aquí un aspecto que se destaca, que es que Moshe se demoraba en descender. Entonces, la poca confianza, la poca esperanza se disolvió con el correr de algunos pocos días, ¿cierto? Los 40 días que estuvo él en el monte hicieron que el pueblo ya empezara a mirar otros horizontes, se entró a desesperar. Y eso es lo que uno no debe incurrir. Uno tiene que tener la confianza. Independiente de cómo se estén dando las circunstancias, uno tiene que saber esperar en el Eterno, esperar y confiar. Y fíjese que es la gente la que le indica a Aarón qué debe hacer. Es decir, la masa va diciéndole al líder qué tiene que hacer. O sea, se altera el orden natural espiritual. Es decir, en vez de haber sido Aarón el que motiva a los demás a esperar y tener confianza, es el pueblo que en su desesperación viene y le indica a él qué hacer. Y ahí ya comienzan mal las cosas. Entonces ahí se da un problema. Porque quien debe motivar a los más pequeños debe ser alguien que está más fuerte, más preparado. Así debe ser el orden natural. Los padres son los que orientan y guían a los hijos. Ese es el orden natural. No que los hijos le van diciendo a los padres cómo tienen que ser padres. Eso ya es porque hay un desorden en la sociedad y vemos que en la sociedad moderna se le da mucha fuerza a los hijos para ellos tomar sus decisiones de pequeño, incluso hasta cambios radicales de su vida, de su condición fisiológica, de alterarla, pensando como que ellos saben lo que tienen que hacer. Y no es así, son los padres los que deben orientar. Y estos gobiernos modernos que le dan mucha fuerza y mucha potestad a los hijos para que tomen sus decisiones. Entonces las cosas se están trastocando, donde se buscan en las sociedades líderes jóvenes, más que personas ya experimentadas en la vida, para que sean los que dirijan los gobiernos, los países, y eso va generando un menoscabo de la sociedad y una seguidilla de problemas modernos que se ven hoy en día. Bien, eso como para empezar, imagínense, en esta situación que se da. Y le dicen, vamos, levántate, haz para nosotros Elohim que vayan adelante nuestro. Es decir, ya rápidamente acá se está contrariando la indicación que se dio en Har Sinai de yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ya y se está pasando a llevar el primero y se está pasando a llevar el segundo, que dice no tendrás otros Elohim delante de mí. Entonces el primero es uno de los Lujot, el primero de los Aserad Ibrod es uno que te dice qué tienes que creer. Tienes que creer en Adonai, que es el que te sacó de la tierra de Egipto. Se está hablando a Israel.
Y el segundo te indica lo que no tienes que creer. Lo que no tiene que estar en tu pensamiento. No debes creer en otros Elohim. Entonces aquí se está pasando a llevar el primero, y si se pasa a llevar el primero, ¿en cuál va a incurrir una persona que pasa a llevar el primero? Va a incurrir en el segundo. Entonces, mientras tú estés firme en el primero, no vas a caer en faltar en el segundo. ¿Se da cuenta que están relacionados los dos? Si el primero se echa por tierra, el segundo también, por supuesto. Y es lo que está acá empezando a gestarse. Que vayan adelante nuestro. Dice, pues respecto de Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y aquí hay un argumento de pseudo verdad que es muy propio del ser humano, de presentar las cosas un poquito manipuladas, porque Aarón puede argumentar en contra de eso, de decir, mira, cuando le dicen acá, no sabemos qué le ha pasado. Aarón tampoco lo sabe. Entonces, eso es verdad. Pero lo que no plantean en ese argumento es de que a Moshe lo tenían que esperar ahí en el monte para que él iba a subir y iba a volver. Entonces esa parte no la mencionan. Solo mencionan una parte de pseudo verdad. Entonces viene el tema manipulado. Y eso es muy propio de una corriente ajena. Va a pretender siempre manipular las cosas para hacer parecer verdadero su argumento. Pero si uno lo indaga un poco más, sale a relucir el engaño. Y aquí hay un engaño. Porque a Moshe ellos lo tenían que esperar. ¿Sí? Aarón les respondió: quiten los aros de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas y tráiganmelos. Fíjese que acá no dice los aros suyos, sino que de sus esposas. Entonces da a entender de que quienes se acercaron a hablar con Aarón eran los varones del pueblo, que son representación de sus familias. Entonces, si ellos caen, arrastran a su familia en la caída. Entonces, por eso es importante que los líderes familiares estén firmes, porque así va a estar firme la familia también. Es importante eso. Entonces, el orden natural tiene que ser del liderazgo a las personas que son guiadas por ellos. Entonces, aquí vino el orden a la inversa, ¿cierto? Vimos que vino el orden a la inversa. Son las masas, lo popular es lo que viene a decirle al liderazgo qué hacer. Y es así, lamentablemente, como funcionan los gobiernos democráticos. Es la masa popular, es la que dice quién tiene que estar ahí para dirigir. Es la masa. Entonces se da en el mismo enfoque de los gobiernos modernos, donde es la masa la que va votando, en este caso, y eligiendo. Entonces la masa de gente es la más preparada para tomar las decisiones más sabias. Yo diría que no. Entonces la elección popular ya viene con un sesgo muy propenso al error, porque la mayoría, cuando hay una opinión que es mayoritaria, lo más probable es que sea una opinión errada, y así se da a lo largo de la historia, en todas las grandes cosas. Lo que piensa la mayoría generalmente es lo incorrecto. Vemos que Aarón ya se involucra y da una orden de qué hacer después. Él toma una decisión de indicar qué hacer, pero en base a los deseos de la gente. Toma decisiones influenciadas. Todo el pueblo se sacó los aros de oro que tenían en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces todo esto viene ya con un enfoque carnal. Hay una organización acá, se está gestando una estructura. Aarón ya empieza a dar órdenes, le obedecen para lograr un objetivo en común. Aquí todo esto es al margen de la Torá. Recuerden que aquí está el pueblo de Israel involucrado en todo esto.
Dice, todo el pueblo se sacó los aros de oro que tenían en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Y aquí vamos a bajar el aspecto de la duda de cuando habla de todos, pudiera estarse refiriendo a la mayoría. ¿Ya? Porque si no, ¿cómo es que después los levitas no se involucraron? Entonces aquí, pero el grueso del pueblo sí se involucró. Él tomó de mano de ellos, lo ató con un pañuelo y lo transformó en becerro de fundición. Y vamos a detenernos en ese punto. Cuando habla de becerro de fundición es Egel Masejá. Y Egel es becerro o novillo. Pero Egel no es toro. Toro es par. Entonces el Egel es el hijo. Es el hijo del toro. Entonces lo que elaboran acá no es alguien principal, sino que es como el hijo de alguien. Entonces ya aquí se está manifestando el poder maligno de querer reemplazar lo verdadero. Reemplazar lo verdadero y con el poder de la oscuridad que envuelve a las naciones, porque las naciones están envueltas en la idolatría, y aquí ese aspecto está contaminando también a Israel, tratando de invadirlo y dominarlo con ese enfoque de maldad, que la maldad va a estar presente cuando es algo ajeno al Eterno. Cuando está el Eterno presente hay santidad. Cuando es algo ajeno, pudiese imitar y parecer santidad, porque aquí están haciendo algo de algo puro, del oro. Del oro, mira, cuando hablaba de los símbolos más sagrados del Mishkan, tenían relación con el oro. Aquí hay algo que se está desarrollando con ese elemento, con el oro, para aparentar que es algo sagrado. Entonces aquí está el poder de la imitación del maligno. Entonces, cuando se manifestó el Adón Yeshua, con la influencia del maligno, se capturó toda el rol, la imagen, el desenvolvimiento de Adón Yeshua y se distorsionó al enfoque de la oscuridad. Es decir, manifestándolo a las naciones como una divinidad. Y además, como una divinidad, además en oposición a la Torah. Entonces, algo totalmente que viene de, como dicen en la Cábala, viene del sector de la clipa, del sector de la perversión, de la maldad, de la oscuridad. Que parece ser lo verdadero y se disfraza tan sagazmente que el incauto cae en la trampa y piensa que eso es lo auténtico. Y tiene mucha devoción, tiene mucho compromiso y su vida gira en torno a eso. Ahora como que se transformó su vida y todo en base al engaño. Y está haciendo mucha gente ahí en estas religiones manipulada por el maligno, haciéndoles creer en ese engaño tan bien elucubrado y elaborado que da la impresión que fuese lo verdadero, porque está lleno también de emoción y de palabras lindas, incluso de citas de la Biblia, de la escritura por aquí, por allá. Entonces todo se ve como que fuese tan armonioso y tan lleno de la luz del Eterno. Pero todo ese es el enfoque de la oscuridad que está ahí usurpando y robando lo verdadero, tratando de esconder lo auténtico y manifestando esto otro. Y aquí tenemos una clave importante en este verso 4, que este lado oscuro, ¿qué es lo que quiere imitar? Fíjese que antes del término Egel dice Yaasehu. Y Beyasehu
tiene una Vav, Yod, Ain, Shin, Hei y Vav, que se puede reestructurar ese término para mostrarnos algo que está también ahí velado para el común, que es Yeshua Hu, que es Yeshua es Él. Yeshua es Él al que ellos quieren imitar, pero del lado de la maldad. Quieren imitar a Yeshua. Como que a través de un falso Mashiach pretenden como mostrar como una salvación a la humanidad. Entonces, esconden a Yeshua y muestran el Egel, el otro, el falso, que viene a aflorar solamente la emoción, porque después vamos a ver cómo ellos celebran ahí y cómo van imitando los propósitos del Eterno de una manera torcida. Entonces todo es tremendo el descubrir cómo se mueven las cosas en un enfoque del que tenemos que cuidarnos. Entonces toma este oro, Aarón, y lo transformó en este Egel, en este becerro de fundición, y dijeron: este es tu Elohim, oh Israel, que te hizo ascender de Egipto. Entonces ellos se convencen de algo totalmente falso. ¿Cuándo eso que acaban de construir los sacó de Egipto? Si acaban de hacerlo. Entonces están autoengañándose. Y eso es muy grave. Cuando una persona se autoengaña, es muy difícil sacarla de ese error. Porque está convencida de que eso es así. Se autoconvence. Está el falso argumento planteado como si fuese auténtico. Porque efectivamente Israel sí salió de Egipto, sí Elohim lo sacó, pero no es Elohim falso el que lo sacó. Ahí es donde está la fuerza del engaño, que presenta elementos verdaderos, mezclados con matices falsos, para darle este aspecto de autenticidad. Al ver a Aarón, construyó un misbeach ante él, un altar, construye un altar, y eso le da también un aspecto de una apariencia de mayor validez, porque el altar es algo en lo cual el pueblo está familiarizado para el servicio de adoración al Eterno. Aarón proclamó: mañana habrá fiesta en honor de Adonai. Entonces aquí se da el sincretismo, la mezcla de la adoración pagana egipcia con el servicio al Eterno, y se transforma en algo peor aún que esa idolatría egipcia, porque tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de lo verdadero. Entonces ese es el modus operandi de la falsa religión. Nombra al Eterno, da la impresión que lo sirve, pero en realidad están sirviendo a los ídolos. Y menciona acá un aspecto, acá lo vamos a ver en el hebreo. Estábamos acá en el verso 5. Y habla aquí de Hag. Hag la Adonai. Mahar, mañana. Hag. Hag son las fiestas solemnes. Entonces aquí, a esa actividad que van a realizar, le denominan que es una fiesta para el Eterno, en una fecha que es Aarón el que la instaura, no viene por designio del Eterno, es ocurrencia humana. Dice, mañana habrá fiesta, y suena todo eso familiar a lo que ocurre en las religiones modernas. Son fechas que instaura el capricho del hombre. El domingo es así le denominan, es el día del Señor. Capricho humano, la influencia del lado de la oscuridad, de la maldad maligna, que influencia en el hombre para él pretender determinar cuándo son los Hagim del Eterno. Aquí se está viendo todo el cuadro del paganismo y del engaño que hay en el mundo. Aquí se están viendo todas las artimañas del maligno. Fiesta al Eterno. Y mucha gente dice, no, pero es que no importa que lo haga de esta manera o en este día, porque
¿Cuál es su argumento? Es que lo hago para el Eterno. Ese es su argumento. Y eso es algo totalmente detestable y aborrecible por Elohim. Tan aborrecible que manchan su nombre con esas prácticas. Y simulando que es para el Eterno. Entonces, eso es detestable. Asimismo también en una de las religiones más populares, no sé si en la actualidad, dicen, como usted bien decía, mezclan el paganismo con lo sagrado y le cambian los nombres a las cosas haciendo pasarlas como si fuesen sagradas. Por ejemplo, ya no es Saturnalia en adoración a un dios pagano, ahora es Navidad en adoración a lo que ellos creen que es el creador. Y así con todos los nombres de sus deidades paganas, ahora dicen que esos son los apóstoles. Y todas estas cosas son puras mezclas de todas las religiones que conquistó el Imperio Romano, pasadas, presentes y las que se están formando en ese momento, se condensaron en una sola. Sí, y bueno, para todo este proceso le colocan bastante esfuerzo humano. Entonces también eso es otra parte de la trampa y del engaño, pensar de porque hay algo en lo cual realizan bastante esfuerzo, dedicación, significa que por ese simple hecho se valida, o se valida por el simple hecho de que lo hacen en honor supuestamente al Eterno. Entonces todos esos aspectos fortalecen mucho esa falsa fe, porque hay que decir las cosas como son, esa falsa fe que es muy difícil erradicarla del corazón de esa persona. Tiene que el Eterno hacer un milagro para poder liberar a esas personas de ese engaño, porque están tan convencidos que piensan que las cosas son así. Entonces, ¿por qué hablo del esfuerzo? Porque dice acá en el verso 6, al día siguiente se levantaron temprano, es decir, con mucha dedicación y convicción. Ofrecieron sacrificios Olá y Shelamim. Ofrecieron sacrificios a este ídolo, pero ellos están con la conciencia tranquila porque dicen, no, esto es para el Eterno. Entonces, con eso se contentan. Se sentaron a comer y a tomar, que ve cómo va la apariencia de la edad, porque claro, cuando hay un hak, una fiesta al Eterno, uno también come, bebe, disfruta de las cosas que el Eterno ha creado con ese respeto, ¿cierto?, de las cosas. Pero aquí aflora un detalle, y se dispusieron para la diversión. Entonces aquí echaron rienda suelta a todo tipo de placeres. Entonces su corazón ya está confundido. Recuerdan que es lo que decía previamente, cuando uno se distancia del Shabbat, pierde el Da'at, pierde el conocimiento. Entonces entra la confusión y lo que uno sabía ya deja de ser. Está como una información que está dentro de la persona, pero lo dominan sus impulsos, su emoción están aquí dominando, y obviamente el espíritu de iniquidad empieza a operar en ellos, a dominar su influencia y sus decisiones. Entonces se da toda una confusión, y obviamente cualquier tefilá que estas personas aquí en esta condición pudieran emitir o ofrecer algún sacrificio, eso no era nada de eso acepto, ni las plegarias, ni los sacrificios, ni lo que presenten. Oye, que mira, es que esto me costó mucho y lo presento. No, el Eterno eso, nada de eso, todo eso lo está aborreciendo y lo detesta. Lamentablemente es así. Muchas personas piensan que porque elevan las manos al cielo, qué sé yo, haciendo cosas que no corresponden, piensan que van a ser escuchados, o mucho esfuerzo que le pongan, y las cosas distan de eso a la realidad. Entonces quedó acá desenmascarado cómo es que opera el lado de la imitación maligna, que pretende como parecerse a lo verdadero. Continúa acá el verso 7, dice: entonces Adonai le dijo a Moshe, anda, desciende. Moshe estaba ya en un ascenso espiritual, estuvo recibiendo toda esta revelación del Mishkan y todos sus símbolos, de las cosas que el pueblo aún no se entera de esto, de las personas incluso que iban a ser asignadas. Moshe ya lo sabe todo eso, y viene con grandes tesoros espirituales, revelación muy profunda, que en manos apropiadas del pueblo eso podría hacer que se eleven enormemente en santidad. Y Moshe viene en un nivel
de recibir toda esta revelación, imagínense la altura que está alcanzando Moshe de esta vinculación con el Eterno. Y aquí el Eterno dice, anda, desciende, es decir, va a tener que bajar a poder presenciar la realidad que contrasta con su realidad. Se va a topar con ese tema de inconsistencia de su etapa en la cual está viviendo con la cual está el pueblo. Entonces ya están en sintonía distinta. Entonces todo ese proceso requiere una transformación fuerte del pueblo, que no está exenta de pagar un precio para poder ser restaurado. Anda, desciende pues tu pueblo, ya esas acciones son distintas ya a como el Eterno les dijo que vivieran. Entonces ya ahora le dice, es tu pueblo, es decir, que sacaste de Egipto se ha corrompido. Entonces cuando empieza el proceso de corrupción, eso va contagiando las cosas que no están corrompidas, empieza a contagiarse y se produce una contaminación. En un material, por ejemplo, en un metal, en un fierro, que le entra un poco de óxido, eso genera un proceso que se llama corrosión, y la corrosión empieza a oxidar el resto del metal circundante y se empieza a expandir. Y así pasa también con los alimentos. Cuando a una cosa le entra un hongo, está en una parte, pero eso se va expandiendo y se contagia todo el resto del producto. Entonces eso pasa también en el pueblo, o también puede pasar en la comunidad, que cuando entra un elemento ajeno y que se da cabida a que eso ajeno se expanda, va contagiando al resto. Entonces ahí está el rol importante del liderazgo de atajar y cortar todos esos elementos que no corresponden dentro de la vida comunitaria. Dice, rápidamente se apartaron del camino que yo les ordené. Todo este proceso fue rápido. Cuando nació la idea en una persona, se la dijo a otro, y eso se expandió rápido, y después todo ese grupo de personas fueron a hablar con Aarón, y eso, una cosa desencadenó la otra. Cuando tú le das rienda a algo maligno, eso va llevando desde una cosa a otra, en la transgresión va así, de una transgresión a otra, y se va multiplicando y se expande rápidamente. Entonces el maligno sabe eso, y el antídoto contra eso es no prestar oído a rumores, a cosas malignas, no dar cabida a la transgresión, mantenerse en la santidad, y de esa manera vas a estar protegido frente a todos esos elementos contaminantes espirituales. Entonces rápidamente se apartaron del camino que yo les ordené. Es decir, cuando cruzaron la línea ya entró la contaminación. Se hicieron un becerro de fundición, ahí el Egel, se prosternaron ante él. Aquí el Eterno le está diciendo todo lo que él vio de cómo están las cosas. Muchas veces la gente dice, voy a hacer esto actual, nadie me ve. Grave error. El Eterno ve todo y escucha todo. Todo lo que hay fue lo que sale por los labios y lo que está también en la mente. Y aquí hay una evidencia. Se prosternaron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron, y aquí en el verso 8, cuando dice, y aquí va a repetir las mismas palabras que hay en el verso 4, así, literal, textual, cada una de las palabras, aquí el Eterno las repite y se las dice a Moshe exactamente iguales. Cuando dice, Ele Eloheja Israel, Asher, Eluja Me'eretz Mizraim. Esas son las mismas que están en el verso 4 cuando le dijeron eso, ahí cuando estaban con Aarón. Entonces él escuchó todo eso y se las cuenta a Moshe cómo fueron tal cual, sin añadir ni quitar, así tal cual. Dijo Adonai a Moshe, he observado a este pueblo, es decir, esa observación habla de que no es de ahora ni de ayer, sino que en todo este proceso, y mira que es un pueblo testarudo. Entonces, como esa es la realidad de nosotros como pueblo, entonces ante esa realidad tenemos que ser muy cuidadosos
en los pasos que damos, muy meticulosos con cada acción que tomamos, con cada palabra que decimos, con cada cosa que vemos. Porque siempre vamos caminando por el borde del peñasco. Entonces, como vamos caminando con el borde, un paso en falso y puede hacer que tropecemos y caigamos como una bola de nieve, así que va faltando en una y otra cosa. Entonces, desviarse es muy fácil, mantenerse requiere de mucho cuidado y de mucho esfuerzo. Mantenerse ahí, la línea es muy delgada de andar en el camino de la santidad. Entonces tenemos que ahí siempre andar como pisando huevos, digo yo. Así con mucho cuidado en cada acción y cada decisión que se toma. Siempre muy bien pensadas las cosas. Y ahora, deja que mi enojo arda contra ellos y los destruya. Entonces aquí está Elohim también evaluando cuál es el actuar de Moshe, porque todo pasa por la opinión de Moshe ahora, porque al plantearle la pregunta, déjame, le dice, que mi enojo arda contra ellos y los destruya. Y de ti haré una gran nación. Y por otro lado le está diciendo a Moshe, tú puedes ser el patriarca de un nuevo pueblo que puede surgir de ti, de tus lomos. Y todo renovarse así. Sería como más fácil, ¿no? Porque ahí se evitaría tantos problemas. Moshe es como le da el planteamiento de, por un lado, dejar que fluya ese aspecto como vengativo, ¿cierto? Y por otro lado, una posibilidad de orgullo, de ego que aflore, y Moshe no se deja no se deja llevar por la posibilidad de esta prueba, porque este planteamiento que pone Elohim es una prueba para él. Entonces, y Moshe actúa conforme a la santidad que estaba ya fluyendo en él, de todo este proceso de la revelación que recibió. Entonces él, en base a esa santidad, es como responde, y es la respuesta que Elohim espera. Entonces pone a prueba a Moshe, porque si Moshe sucumbe, bueno, entonces ¿qué se espera de ahí para abajo? Pero si Moshe está firme, hay esperanza. Moshe comenzó a suplicarle a Adonai. Entonces parte muy bien el camino del siervo. Elohim suyo. ¿Por qué, Adonai, arderá tu enojo contra tu pueblo? ¿Cierto? Entonces está acercando al pueblo al Eterno, tu pueblo, como mediando. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Moshe tiene claro de que es Adonai el que lo sacó, no cualquier cosa que los demás podrían haber inventado y argumentando de esa manera. Entonces, y Moshe le habla con la verdad de cómo han sido las cosas en realidad. ¿Por qué los egipcios digan, con mala intención los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos sobre la superficie de la tierra? Le insiste acá y le dice, reprime tu enojo y reconsidera la idea de hacer el mal contra tu pueblo. Recuerda y aquí el tema del Iskor, del recordatorio, Sehor le dice. Recordar siempre es importante, recordar las promesas, las bendiciones del Eterno, recordar las maravillas que Él ha hecho, todo eso siempre es importante en momentos difíciles, en momentos ahí de decisión también es siempre tener presente la historia de nuestro pueblo y la relación para con Elohim. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, tus servidores, a quienes les juraste por ti mismo diciéndole, y cuando habla de sus servidores, concluye cuando habla ahí de Jacob, lo nombra como Israel, porque de ahí nace ya como estructura de pueblo ya. Entonces, el que está allá abajo, que ha descendido, es ese Israel al cual Elohim le prometió. Está distanciado, sí, pero es Israel, ahí está presente. Cuando le recordó este aspecto, cuando dice, incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, si los aniquila, eso ya no se podría cumplir. Y él es verdadero en sus promesas. Entonces, Moshe recurre a todo eso. Y toda esta tierra que les he hablado, se la daré a la descendencia de ustedes, y ellos la poseerán como herencia por siempre. Entonces le recuerda las promesas y los pactos a los patriarcas, y la promesa de la multiplicidad de la descendencia, y la promesa de la herencia de la tierra. Son los aspectos del pacto. Él le recuerda el pacto al Eterno,
que es un pacto eterno. Entonces, como es un pacto eterno, él tiene que mantenerse ahí firme en eso. ¿Y qué efecto logró? Adonai reconsideró la idea del daño que dijo le haría a su pueblo. O sea, la falta es grave porque es idolatría, es una falta grave. Bien sabemos más adelante que la pena por idolatría es la pena de la muerte, de muerte. Pero acá él muestra su magnificencia en su misericordia, en su piedad. Bueno, aquí, como bien se mencionaba anteriormente también, podemos ver igual varios aspectos mesiánicos en este diálogo que se forma entre el Eterno y Moshe, porque vemos, bueno, que después en el futuro, a raíz de este evento, pasan eventos como proféticos, cuando, por ejemplo, cuando vino el Mashiach en su primera venida y después él ascendió hacia el Eterno y hubo una ausencia de él, y pues nacieron líneas religiosas en la cual sustituyeron ajenas a la Torá, porque vemos que como se llama, que la Torá, previamente el pueblo escuchó las palabras del Eterno, en donde relató los estatutos y las leyes que iban acorde a... Tuvieron el conocimiento. Tenían el conocimiento, entonces vemos que después que el Mashiach dejó todas las indicaciones y todo eso, lo entraron gente perversa que se inculcó entre el rebaño y pervirtió. Y pasó lo mismo. Sustituyeron al verdadero Mashiach por un falso Mashiach, en la cual también le dieron un nivel de deidad. Lo mismo. Claro, porque en un relato en una parte dice, no tenemos a este hombre, ¿qué le pasó? Necesitamos su humanidad y necesitamos algo más elevado que un hombre que nos siga, que vaya delante de nosotros. Y vemos que fue algo profético, y también las palabras de Adonai, en la manera cuando le dice, voy a hacer de ti, de tu simiente, una nación. Y vemos que también en la Biblia allá habla que dice que el Mashiach hizo un pueblo para Adonai. Y me dice que... No para él. No para él, claro. Él dice, para Adonai, él hizo un pueblo, y se cumple cuando dice que Abraham le dijo, y tu simiente va a ser bendita la nación. O sea, el Mashiach, a través de la fe en él, hace que nazca un nuevo nacimiento, un corazón nuevo, ya no el de piedra, como estaban ahí. Y entonces vemos que las palabras vienen como ahí escondidas, como el formar un Israel, el Israel que va asociado al corazón del Eterno, a la santidad. A la santidad, ¿no? Y vemos que claramente que el Moshe exalta al Eterno, él, como usted mencionaba, dice tu pueblo, que tú sacas de todo. Vemos que ese Mashiach, el verdadero, en el cual, si bien el Eterno le da una honra, pero el Mashiach le devuelve la honra al Eterno, es recíproca. Claro. Lo exalta, el Eterno exaltó al Mashiach, pero el Mashiach es todo el tiempo al servicio del Eterno, nunca para su se ego. Apodera, claro, para su ego, nunca se apodera o toma en sí como atributos propios. Atributos propios, claro. Entonces, si bien el Eterno le da después ese honor de ser un rey de Israel, sabemos que nuestro rey es Adonai, claro, a través de él. Claro, claro, el Eterno le otorga por ese rol mesiánico, ese rol sacrificial, lo eleva, le da honor, lo instaura como rey de Israel, pero es un rey de Israel que está sujeto al Eterno y reconociendo que el Eterno es el rey del universo. Claro. Entonces, en el orden apropiado de las cosas. Claro, y bueno, para añadir el último, o sea, viendo todo ese evento que está pasando, cuando él retorna, como el Mashiach cuando retorne, también dice que va a separar los chivos de las ovejas. Claro. Y cuando Moshe, bueno, después de retorna, vemos un episodio en el cual él también dice quién está y hace una separación. Claro, los fieles con los fieles, con los que no. Claro, entonces los que no se han corrompido y que guardaron la palabra, guardaron la Torah y le otorga su recompensa apropiada. Sí. Sí, complementa un poco también lo que dice lo que vemos en esta desfilada, en este encuentro que tiene Moshe con el Eterno, en esta que pide por el pueblo, porque el pueblo primeramente dice tu pueblo, o sea, él al decir que ya no era su pueblo, quitaba completamente la misericordia
para poder restaurarlo. Porque ya no es, porque él dice, el pacto con Abraham Avinu, por eso después también Moshe va a los pactos con, le dice que tu pueblo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y ellos, al no ser el pueblo, dejaría automáticamente de ser el Elohim, por ende, y ya no tiene por qué tener esa misericordia y restaurarlos. Entonces, después, ahí como habíamos comentado, Moshe le dice, no, es tu pueblo, es que tú sacaste como mano poderosa, y conectándonos a esas promesas, a tu pacto, y conectándonos precisamente con Abraham Avinu, porque él sabía que el pueblo, en su debilidad, en su humanidad, iba a cometer infracciones en diversas épocas de la historia. Entonces, este pacto que el Eterno hizo, pasó él, sabiendo que no iba a ser cumplido por esta parte humana que iba a poder llevar a toda la santidad que se necesita para poder tener ese acercamiento y esa elevación. Entonces, al hacer esta conexión, como decía usted, a través de Yeshua, la gente se le olvida que nosotros tenemos que ingresar a este pueblo y ser parte de este pueblo, porque si no, no tenemos este Elohim. Y al no tener este Elohim, ¿cómo nos vamos a el dar Elohim de Israel? el Elohim de Israel? Entonces, al tener este Elohim poderoso, tiene esa misericordia, aunque nosotros también caigamos, nos podemos volver a levantar, nos podemos volver a restaurar. A través de Yeshua tenemos esta unión, este entrelazo, y nos volvemos hijos de Abraham Avinu. Entonces ahí podemos tener esta cercanía con el Eterno, y Él ahí nos puede ir limpiando, nos puede ir sanando, nos puede ir restaurando, para poder tener esa fuerza y esa entereza de seguir su camino, de guardar su Torah, de guardar este amar, porque es una señal, es un pacto. Si no guardamos esta señal, nos desconectamos de Él. Si no tenemos este pacto, no le pertenecemos a Él. Entonces, toda esta maravilla que través de la Escritura nos muestra a Yeshua, cómo el Eterno en su misericordia nos incorpora y nos puede poner, nos puede limpiar, siendo de donde veníamos, limpiar y restaurarnos, para seguir su Torah, que es perfecta, que restaura el alma. Sí, muy bien, Ahim. Es importante estar siempre apercibidos y atentos a lo que ocurre en los aspectos espirituales, porque como hemos visto en este estudio, el lado de la impureza tiende a presentarse como piedad, y el engaño va mezclado con la verdad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el camino de vida de Torah que seguimos. Entonces tenemos que estar siempre apercibidos y atentos, sobre todo en este mundo, donde a través de las redes y de distintas formas de difusión hay muchas mezclas, mucho sincretismo, muchas cosas confusas que lastimosamente pueden ir engañando a muchos, y hay que avanzar siempre firme en Torah, en una búsqueda sincera con temor al cielo. Que sea de bendición esta enseñanza para su edificación. Nos despedimos. Shalom.